Ezequías de Judá. Su historia es recordada en la Biblia por su profunda devoción a los mandamientos divinos y por haber guiado a su pueblo en la eliminación de los altares paganos e ídolos que se habían esparcido por la tierra. Fue un rey bendecido por Dios. Ezequías gobernó con humildad y rectitud, buscando siempre la voluntad de Dios en todas sus decisiones. Reconoció que el camino hacia la prosperidad y la paz residía en obedecer las enseñanzas del Señor. Por lo tanto, durante su reinado llevó a cabo una gran reforma espiritual y moral en Judá. Una de las primeras acciones destacadas de Ezequías fue la destrucción de los altares paganos. Comprendió que estos lugares eran fuentes de idolatría y alejaban al pueblo de Dios. Con valentía ordenó que se derribaran esos altares y que los sacerdotes paganos fueran apartados de sus funciones. En su lugar, restauró la adoración al Dios verdadero en el templo de Jerusalén. Ezequías también emprendió la purificación del templo. Reconoció la importancia de mantener la casa del Señor santa y libre de impurezas. Con gran celo, restauró el culto al Señor y devolvió la reverencia debida al lugar sagrado. Además, Ezequías promovió la celebración de la Pascua con gran devoción y reverencia. Invitó a todo el pueblo de Judá, incluso a aquellos que se habían alejado de la fe, a participar en esta festividad sagrada. La Pascua se celebró con gran alegría y adoración, renovando así la alianza del pueblo con Dios. Durante el reinado de Ezequías, el pueblo de Judá experimentó las bendiciones de Dios de diversas maneras. Ezequías demostró ser un líder sabio, tanto espiritual como políticamente. Fortaleció las defensas de Judá, protegiendo el reino de amenazas externas. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, sitió Jerusalén, Ezequías recurrió a Dios en oración y confianza, y el Señor envió un ángel para derrotar a los enemigos de Judá. Ezequías también buscó la orientación divina en momentos de dificultad. Cuando enfermó gravemente, oró fervientemente a Dios, y el Señor respondió con una prolongación milagrosa de su vida. Sin embargo, a pesar de su fe inquebrantable y devoción, Ezequías no era perfecto. En un momento de orgullo, mostró la riqueza de Judá a los enviados de Babilonia, lo que resultó en profecías de que Babilonia eventualmente destruiría Jerusalén. Ezequías aceptó humildemente la palabra del Señor, reconociendo la justicia de Dios. Ezequías también tomó la importante decisión de destruir la serpiente de bronce, conocida como Neustán, que se había convertido en un objeto de adoración entre el pueblo de Judá. Esta serpiente de bronce fue creada en el tiempo de Moisés durante el éxodo del pueblo de Israel por el desierto. Inicialmente, la serpiente de bronce fue construida por orden de Dios como un medio de curación y salvación. Cuando el pueblo de Israel fue afligido por serpientes venenosas como castigo por sus quejas y desobediencia, Dios instruyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce en un asta. Aquellos que la miraran con fe serían sanados de las picaduras venenosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta serpiente de bronce llamada Neustán se convirtió en un objeto de adoración en sí mismo, en lugar de ser un símbolo de la providencia divina. La gente comenzó a ofrecerle incienso y adorarla como un ídolo. Ezequías, en su búsqueda de restaurar la verdadera fe en Dios, reconoció que esta adoración a la serpiente de bronce se había desviado del propósito original de Dios. Con determinación y fe, ordenó que Neustán fuera destruida. Ezequías comprendió que adorar objetos materiales era una forma de idolatría, lo cual estaba en conflicto directo con las enseñanzas de Dios. Esta acción de Ezequías, al destruir Neustán, demuestra su compromiso con la purificación espiritual de Judá. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que el pueblo volviera a adorar exclusivamente al Señor y a seguir sus mandamientos. Por lo tanto, además de sus otras notables realizaciones, como la eliminación de altares paganos y la restauración de la adoración en el templo, Ezequías también es recordado por su valentía y fidelidad al destruir la serpiente de bronce, recordando al pueblo que la verdadera curación y salvación vienen solamente de Dios y de su voluntad.
Durante el reinado de Ezequías experimentó un periodo de prosperidad y también enfrentó desafíos diplomáticos con el rey de Siria. Ezequías era conocido por su devoción a Dios y por buscar orientación divina en sus decisiones, pero como cualquier líder, también tuvo que lidiar con cuestiones políticas y conflictos externos. En un momento de su historia, Ezequías decidió rebelarse contra el rey de Siria, negándose a seguir pagando tributos. Esto ocurrió en un contexto de inestabilidad geopolítica en la región. Sin embargo, esta acción de desobediencia a las demandas del rey de Siria tuvo consecuencias. El rey de Siria, junto con la nación de Asiria, amenazó con invadir Judá en represalia por la rebelión de Ezequías. Ante esta amenaza inminente, Ezequías buscó la orientación de Dios en oración en el templo. Buscó la ayuda divina y puso su confianza en el Señor para proteger a su pueblo. Dios escuchó las oraciones de Ezequías y envió a un profeta llamado Isaías con un mensaje de aliento. Isaías aseguró a Ezequías que Dios estaría con él y que la invasión de Asiria no tendría éxito. Dios, de hecho, intervino de manera sobrenatural, enviando un ángel que causó una gran destrucción entre las tropas asirias, lo que llevó a la retirada de su ejército. Sin embargo, a pesar de la intervención divina que salvó a Judá de la inminente invasión de Asiria, Ezequías tomó la decisión política de pagar tributo al rey de Asiria para evitar futuras hostilidades. Ofreció tesoros del templo e incluso parte del tesoro real como pago. Esta acción puede verse como un intento pragmático de mantener la paz y la estabilidad en Judá, evitando conflictos continuos con potencias extranjeras. Sin embargo, es importante destacar que Ezequías aún mantuvo su fe en Dios como la principal fuente de protección y orientación. Ciertamente, Sennacherib, el rey de Asiria, sitiaba Jerusalén, y Ezequías, frente a esta amenaza inminente, recurrió a la ayuda de Dios a través de la oración. La situación era grave. Las fuerzas del rey Sennacherib estaban frente a los muros de Jerusalén amenazando a la ciudad y a su pueblo. Ezequías, recordando su fe y confianza en Dios, entró en el templo del Señor y con gran humildad y reverencia buscó la orientación divina. Ezequías presentó ante el Señor la carta amenazante que Sennacherib había enviado, en la cual desafiaba al Dios de Israel y se burlaba de su capacidad para proteger a Jerusalén. Ezequías oró fervorosamente, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Imploró a Dios que escuchara su súplica y defendiera la ciudad que lleva su nombre, para que todos supieran que el Señor era el Dios verdadero y soberano. Dios escuchó la sincera oración de Ezequías. Esa noche, un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio y causó una gran destrucción entre las tropas enemigas. Por la mañana, cuando Ezequías y sus habitantes vieron el campamento asirio lleno de cadáveres, supieron que Dios había intervenido en su favor de manera milagrosa. Esta intervención divina no solo salvó a Jerusalén de la amenaza inminente, sino que también demostró la supremacía y el poder de Dios sobre todas las naciones. Sennacherib tuvo que abandonar su asedio y regresar a Asiria, donde más tarde encontró su fin de una manera trágica. La historia de Ezequías y la intervención divina en respuesta a su ferviente oración son testimonios de la importancia de confiar en Dios en tiempos de adversidad. Ezequías, con su fe y humildad, nos recuerda que cuando buscamos la ayuda de Dios con sinceridad y confianza, Él es capaz de realizar milagros y librarnos de nuestros enemigos más formidables. Sin duda, Dios envió a un ángel que llevó a cabo un acto milagroso para proteger a Jerusalén. Este ángel causó la muerte de 185,000 soldados asirios que estaban acampados en las afueras de la ciudad. Este evento fue una notable demostración del poder de Dios en acción. Como resultado de esta intervención divina, Sennacherib se vio obligado a abandonar su asedio a Jerusalén y regresar a su tierra natal en Asiria sin lograr conquistar la ciudad. Esta derrota estruendosa demostró claramente que el Señor estaba del lado de Judá y que Él era el Dios soberano sobre todas las naciones. La historia del ángel que derrotó a las fuerzas asirias es un poderoso recordatorio de la protección divina,
y la respuesta a las fervientes oraciones de Ezequías. Esto fortaleció aún más la fe de Ezequías y su pueblo, mostrando que cuando confiamos en Dios y buscamos su ayuda, Él es capaz de hacer maravillas y librarnos de peligros aparentemente insuperables. La historia de Ezequías y la intervención divina contra Sennacherib también sirven como testimonio de la importancia de la confianza y la devoción a Dios en momentos de adversidad. Es una lección de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, Dios es capaz de protegernos y guiarnos siempre que pongamos nuestra fe y confianza en Él.